Es una aproximación por niveles. Lo primero de todo tenemos que cubrir la seguridad del producto por sí mismo, luego la seguridad en el proceso, para posteriormente preocuparnos de la seguridad que pueda conllevar ya al medio ambiente y posteriormente de la sostenibilidad asociada. Aquí podemos distinguir primero los modelos que se preocupan de la seguridad del producto y de los que se encargan de la seguridad del proceso. Sobre la seguridad del producto, aquí tenemos el ejemplo de aquellos que van de modelado molecular. Podemos distinguir entre docking, entre dinámica molecular y entre farmacóforos. En el docking, por ejemplo, estudiamos cómo la interacción de un cierto compuesto químico puede interaccionar con una proteína o una enzima y ello desencadenar o una función que nosotros busquemos o un proceso biológico que tratemos de evitar por su toxicidad. Mediante la dinámica molecular nosotros podemos prever cómo se va a comportar esta molécula, esta sustancia, este material, por ejemplo, en diferentes ambientes, si va a ser soluble, si no lo va a ser, o en diferentes ambientes biológicos, si va a tener una cierta absorción celular o no la va a tener. Y finalmente los farmacóforos lo que hacen es predecir este tipo de interacciones solamente a partir de su estructura. Ciertos tipos de estructura nos permitirán tener ciertas interacciones que deseemos o no. Otra parte es el modelado estadístico. A partir de aquí no partimos de cero, partimos de tener datos. Si nosotros tenemos datos de experimentos in vitro o incluso de antiguos estudios, nosotros podemos hacer modelos que sean predictivos, modelos que puedan anticiparse y ahorrar, sobre todo, costes a la industria. El objetivo es que mediante este tipo de modelos nosotros no tengamos que ir al laboratorio y hagamos una primera labor de screening. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de métodos QSAR, métodos cuantitativos o no, que relacionan la estructura y la actividad del compuesto. Mediante una serie de algoritmos, como puede ser una regresión lineal, nosotros podemos intentar relacionar ciertos parámetros estructurales con su actividad. Y del mismo modo que podemos relacionarlo con su actividad, podemos relacionarlo con su toxicidad y con su función, mediante modelos QSPR o QSTR. Otra aproximación más sencillo es el Red-Across. Mediante una aproximación Red-Across, nosotros lo que hacemos es relacionar compuestos similares con una actividad similar y a través de ciertos cambios poder hacer interpolaciones o intrapolaciones que nos permitan predecir esta toxicidad, este comportamiento, esta función, etc. Y la última de ellas es la de grouping. Nosotros podemos agrupar diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de compuestos según sus propiedades estructurales y definir cuál va a ser el modo de actuar si nos enfrentamos a este tipo de partículas o este tipo de compuestos. Por último, en lo relacionado con la seguridad del producto, tenemos estas redes correlacionales, es decir, intentar establecer relaciones uno a uno para poder mapear una red completa que nos permita tener una función predictiva. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las SPH o SPF relaciones que lo que hacen es relacionar la estructura con la propiedad y con la peligrosidad. De este modo, si yo sé qué propiedades dependen de qué parte de la estructura molecular y sé qué peligros o qué funciones están asociados a qué propiedades físico-químicas, yo puedo hacer una red completa que me permita conocer qué tipo de peligrosidad o qué tipo de función se verá afectada por pequeños cambios estructurales en el otro lado de la red. Otro son los Adverse Outcome Pathways. Los AOPs es este mismo concepto, pero aplicado a el metabolismo biológico. A partir de ciertos eventos clave, ciertos inicios, se desatará una ruta metabólica que me podrá llevar a un peligro biológico, enfermedades, etc. De este modo, si nosotros somos capaces de predecir, mediante otros modelos que hemos visto anteriormente, como son la dinámica molecular, si este tipo de eventos se van a dar o no, podremos anticiparnos a saber qué riesgos biológicos conlleva.
Y finalmente, hablamos, por ejemplo, de los modelos PBPK. Los modelos PBPK son modelos físico-cinéticos que simulan el transporte de ciertas sustancias, de ciertos materiales, dentro del cuerpo humano o del cuerpo de ciertos animales. De este modo podemos predecir la bioacumulación, la persistencia y saber exactamente en qué órganos vamos a tener que preocuparnos. Mirándolo ahora desde la otra parte del prisma, tenemos ciertos modelos que nos permiten predecir o que nos permiten asegurar la seguridad del proceso. Este ejemplo que hay aquí es el flujo de materia. Los modelos de flujo de materia lo que nos permiten es anticipar cuáles van a ser las liberaciones al medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida. El único problema que presentan es que tienen que hacerse muy ad hoc. Este tipo de flujo de materia necesita conocer cuáles son los procesos de la industria en cada uno de los materiales. Sin embargo, nos puede permitir servir de ayuda o servir de entrada a otros modelos que necesiten conocer cuáles son las liberaciones al medio ambiente en caso de que no las conozcamos por medio de la industria. Este tipo de modelos son, uno de ellos, por ejemplo, son los modelos de destino medioambiental. Aquí, mediante una serie de ecuaciones de balance de materia, nosotros podemos prever cómo esta materia, esta sustancia, se distribuirá a lo largo del medio ambiente. Si la emisión al aire se acabará acumulando en el agua o, por el contrario, se acumulará en la tierra o llegará a los sedimentos. Estos modelos nos permiten conocer a lo largo del tiempo cómo van cambiando la acumulación a partir de cierta liberación medioambiental. Estos modelos son más universales y si estamos dentro de un mismo tipo de grupo de materiales lo podemos utilizar para cada uno de ellos. Sean nanomateriales, podemos tener otro modelo para nanoplásticos o un modelo incluso para químicos. Y un modelo en el que quizás estén ustedes más habituados sea el modelo de exposición ocupacional. Este tipo de modelos es un modelo también de balance de materia en el que distinguimos simplemente el campo cercano y el campo lejano a una exposición. A partir de ahí, mediante ciertos parámetros de ventilación y ciertos parámetros de extracción a partir de medidas de riesgo, nosotros podemos prever cómo a lo largo del tiempo la concentración de esta materia con la que estamos trabajando o de este producto químico con el que estamos trabajando se encontrará en la atmósfera. De hecho, a día de hoy, varias herramientas utilizadas y aconsejadas por organismos gubernamentales, como pueden ser la herramienta del REACH, llevan integrado por detrás este tipo de modelos para asesorarnos sobre cuál es la predicción sobre la concentración tanto en el campo cercano como el lejano a la fuente. Y por último están los modelos CFD. Estos modelos son unos modelos mucho más avanzados, unos modelos mucho más costosos, computacionalmente hablando, pero son mucho más efectivos. Son unos modelos que van mucho más al detalle porque lo que hacen es describir cómo son los flujos de aire a partir de una cierta entrada de aire y una cierta salida, dadas unas condiciones de contorno y unas condiciones de la partícula. Estas condiciones de contorno es simplemente en qué habitación estamos, qué objetos tenemos, etcétera, etcétera. Son a nivel computacional muy costosos, a nivel de trabajo también cuesta mucho desarrollarlos, pero es cierto que una vez establecida la metodología del tipo de material que vamos a tratar, la generación de estos modelos simplemente consiste en crear nuevas condiciones de contorno. Y a partir de aquí el desarrollo de estos modelos, que aunque quizás no se pueden utilizar para un cálculo rápido, sí que se pueden utilizar para predecir ciertos comportamientos o asesorar y evaluar qué tipo de manejo de riesgos podemos utilizar en según qué condiciones. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todos estos modelos? ¿Para qué nos sirve? O mejor dicho, ¿cómo puedo yo utilizarlo sin conocer
el background de estos modelos. Para eso tenemos los sistemas de puntuación, los score system y las plataformas de toma de decisiones. La idea es que el parámetro que nosotros queremos evaluar, sea seguridad, sea exposición, sea sostenibilidad, llevará asociado una serie de indicadores que habremos predicho mediante este tipo de modelos y nos dará una puntuación en función de cómo el sistema mejore o empeore dadas unas estrategias de Say by Design. Todo ello se introducirá en la Decision Support System, es decir, una infraestructura que sea totalmente amigable para el usuario. El usuario no necesitará conocer el porqué de estos modelos, sino que estos modelos estarán embebidos en este tipo de plataformas, ya sea mediante un sistema de score o ya sea mediante un desarrollo de los modelos completos. Esto nos permitirá que este score system unido a este framework que la Comisión Europea nos ha dado, seamos capaces de poder aconsejar qué tipo de estrategias de Say by Design son más efectivas o incluso adelantarnos y asegurar que esta estrategia que nosotros estamos proponiendo basados en la experiencia será buena en este aspecto quizás un poco menos y en este aspecto mucho más. Eso permitirá al usuario decidir, por ejemplo, entre varios tipos de estrategias. Quizás una estrategia que es menos ambiciosa y que es económicamente menos costosa, porque también tienen un modelo de costes asociado, puede ser mejor para una empresa que tiene una capacidad económica menor, pero que necesita cumplir con este tipo de regulaciones. Mientras que quizás a otro tipo de empresa le interesa abarcar otros conceptos como son el de sostenibilidad mucho más, porque sabe que eso va a enriquecer su producto a la larga. Una vez dicho esto, voy a repasar un poco por encima qué tipo de proyectos europeos está viendo ahora mismo, qué es lo que está subvencionando la Comisión Europea y exactamente cómo se utilizan, principalmente para que vean que todo esto que he contado hasta ahora se está utilizando en el día a día. El primero de ellos, como ya ha dicho Carlos, es SBD for Nano. SBD for Nano es un proyecto que coordinamos desde ITN y que lleva que trabajan con nosotros un montón de partners alrededor de Europa y otras partes del mundo. La idea base de este proyecto es la creación de una infraestructura, es decir, esta infraestructura tiene que aconsejar al usuario final qué tipo de estrategias tiene que abordar, sugerirle nuevos cambios en su propia nanopartícula en función de los intereses que tenga, pero sobre todo ser amigable con el usuario y ser clara. Para todo ello se utilizan todo este tipo de modelos a lo largo de todo el proyecto. Tenemos desde AOPs que nos permiten predecir si mi partícula va a ser peligrosa a nivel biológico. Tenemos modelos CFDs que me permiten saber cuál va a ser la capacidad que van a tener mis medidas de riesgos, mi eficacia a la larga para poder aplicarlas. Y tenemos también modelos de exposición que me van a permitir saber si esta partícula en un ambiente de un proceso de laboral va a ser segura o no. Y finalmente, quizás el mayor trabajo que se está desarrollando junto al Score System que tiene esta plataforma son las relaciones estructura propiedad-peligro y estructura propiedad-función, que son algo de este estilo. Como os he dicho antes, la idea es que se cree un mapeo entero de cómo la estructura de nuestra partícula afecta a las propiedades físico-químicas y cómo estas propiedades físico-químicas provocan, mejor dicho, un peligro o están relacionadas con su función. Porque tal vez ciertas estrategias hagan que mi partícula sea más segura, pero yo necesito que la función no se vea afectada. En ese caso, necesito comprobar que estos pequeños cambios estructurales de funcionalización de superficie o de cambios de diámetro, etcétera, etcétera, no están afectando a la función para la que realmente mi partícula está diseñada. Y esto se consigue mediante este tipo de mapeos que luego llevan asociado un sistema de puntuación y al usuario simplemente le llega la información de qué tipo de cambios tiene que hacer
cómo de efectivos predice la plataforma que van a ser estos cambios y a partir de varias propuestas puede decidir cuál es la más conveniente. Otro proyecto que existe, por ejemplo, es Plastics Fate. En Plastics Fate es un proyecto que se lleva a cabo para el estudio de nanoplásticos y microplásticos. Y aunque Plastics Fate es un proyecto que más bien experimental, tiene una pequeña carga de modelos. Esta pequeña carga de modelos, que se considera necesaria incluso en un proyecto que a priori no es el del desarrollo de una plataforma, es el de los modelos de destino medioambiental que nos permitirán predecir cuál es el futuro de estos plásticos, de estos nanoplásticos y de estos microplásticos en el ambiente, dónde se van a acumular, cuánto tiempo van a estar en el aire, en la atmósfera, si una vez estando en el agua se van a quedar ahí o van a pasar a la tierra, si van a pasar a, por ejemplo, aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Otro de ellos es el de exposición ocupacional, es decir, si yo estoy trabajando con plásticos y hago un tipo de trabajo que sé que va a liberar microplásticos, que sé que va a liberar nanoplásticos como objeto indeseable, ¿qué tipo de concentración tengo? ¿Cómo de grande es esa concentración y cuánto tiempo permanece en el aire si yo tengo una determinada ventilación, si yo tengo una determinada sistema de extracción? Con todo ello, nosotros somos capaces de predecir